todos los que están presentes, bienvenidos a todos en esta tarde. Voy a compartir un segundo pantalla para contarles de los seminarios en Derecho. En esta oportunidad tenemos con el profesor de la casa, Walter Krieger, que él es abogado de UCES y es profesor titular de Daños, Derechos del Consumidor y Defensa de la Competencia. Y ahora en agosto empieza su diplomatura de Derecho de Daños Corporativos en UCEMA, así que quienes estén interesados pueden aprovechar para inscribirse. Es director del capítulo argentino de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, director del Instituto de Derecho al Consumidor del Colegio de Abogados de San Isidro y profesor de Derechos de Contratos Civiles y Comerciales de la UBA. Bueno, bienvenidos. Gracias, Walter, por traernos este tema. Quiero que nos cuentes un poquito más los entretelones, si podés, de por qué Sí, propusiste el claro. tema. Bien, no, hola Ceci, gracias por la invitación. Bueno, la idea fue charlar un poco sobre algunas políticas que estoy implementando. Yo, dentro de mi actividad profesional, soy apoderado del Club Atlético Boca Juniors, y desde el departamento de legales del club hemos empezado a implementar algunas series de políticas en los contratos de sponsoreo tendientes a la igualdad de género, que la verdad ha tenido unos resultados realmente interesantes. Yo sé que el club a veces es criticado un poco por su política frente a determinadas cuestiones. Pasa que no es fácil equilibrar un montón de cuestiones que están en juego, intereses económicos, que por supuesto los hay, cuestiones particulares que son ajenas a la posibilidad de intervención del club. En cuestiones, además de particulares, hay cuestiones que hacen al derecho laboral, que también limitan algunas cuestiones que quizás desde el departamento de legales quisiéramos hacerlas de otra manera, pero la gente que hace derecho del trabajo también tiene su mirada, y hay que también cuidar el patrimonio de una institución, ¿no? Nosotros estamos de paso administrando un patrimonio que es de terceros, y a veces las decisiones que se toman, simpáticas o no, tienen que ver con lo que se considera mejor en cuidar el patrimonio de terceros, que son los socios del club, que en este momento administra una gestión en particular. Ahora, en lo que sí podemos intervenir, hemos tomado algunas decisiones en materia de política de género, particularmente a la hora de tratar de empezar un camino que sabemos largo, y sabemos largo por cuestiones culturales, también por intereses económicos, por supuesto, que es darle o tratar de equiparar el deporte femenino con el deporte masculino en el club. Para poder hacer esto, hemos empezado en los contratos de sponsoreo a introducir cláusulas que han sido muy bien recibidas por nuestros sponsors, donde le pedimos o pactamos contractualmente, son cláusulas que son exigibles, y aclaro, hasta ahora no hemos tenido problemas de incumplimiento respecto de este tema, que todas las prácticas de marketing que lleven adelante los sponsors tienen que contemplar la participación sustancial, ¿no?, de tanto el plantel femenino como las deportistas femeninas del club. Así, por ejemplo, si un sponsor, por ejemplo, quiere hacer una campaña con imágenes de los jugadores del plantel profesional de fútbol masculino, primero que no pueden utilizar una sola imagen de un solo jugador, salvo algunas cuestiones en particular que requiere permiso por escrito, sino que tienen que ser por lo menos 3, y de esos 3, por lo menos una tiene que ser jugadora del plantel profesional femenino. No puede poner 3 jugadores del plantel profesional de fútbol masculino. Lo mismo para la producción de material fílmico, de videos. Vieron, no sé si siguen al club en Instagram, van a ver que se publican cada tanto cortos, videos de estos cortos que se pueden publicar en Instagram, con imágenes de las actividades profesionales, y van a encontrar que en esas imágenes hay aparición tanto del fútbol masculino como del fútbol femenino. Estos resultados los califico como positivos desde
todos lados. Digo, más allá de la cuestión de justicia, de equidad de género, que por supuesto está en miras, tiende también, y hemos visto resultados desde lo económico, pero desde lo económico en el sentido de la posibilidad de avanzar hacia la ruptura del famoso techo de cristal, hacia la ruptura de estas diferencias que en el deporte, no solamente en el fútbol, en el deporte en general, son muy sustanciales respecto, en el sentido económico, respecto al deporte masculino y del deporte femenino. Los premios que se pagan en los torneos de tenis son mucho mejores para los hombres que para las mujeres. Los contratos de sponsoreo, por lo general, cuando importan el sponsoreo únicamente un plantel femenino, tienden a tener contenidos económicos menores que los contenidos económicos de los equipos masculinos. La cobertura mediática del deporte femenino suele tener menor trascendencia que los masculinos. Miren los canales de deportes de la televisión, y más allá de que ahora hay más participación femenina en la conducción, fíjense la cantidad de horas tiempo que se le dedica al deporte masculino y la cantidad de horas tiempo que se le dedica al deporte femenino. O en los diarios, ya sean las versiones de papel o online, la cantidad de noticias o de renglones que se le dedican a uno y a otro. Entonces, ciertamente la obligación a los sponsors de empezar a visualizar y visibilizar el deporte femenino tiende a romper o buscar romper esta invisibilización, si se quiere, del deporte femenino, o esta disminución del deporte femenino, que es cultural e histórica, ¿no? Y es un fenómeno que no es solamente argentino, es un fenómeno que se ha estudiado y se ha trabajado mucho a nivel mundial. Esto que planteamos nosotros de la poca difusión del deporte femenino no es algo que le pase solamente a la Argentina, pero sí me parece que desde una institución como Boca, con el peso institucional, cultural que tiene y la llegada que tiene, empezar a tomar esta serie de políticas tiene una trascendencia que es realmente importante. A partir de la implementación, además de estas políticas, hemos visto un crecimiento del fútbol femenino dentro de la institución. El club es tricampeón en fútbol femenino, y con una diferencia sustancial respecto de otras instituciones. Hemos podido mejorar las prestaciones económicas a las jugadoras del plantel femenino. Obviamente todavía no hemos podido equiparar los salarios de ambos planteles, pero sí notamos una diferencia económica de las jugadoras de Boca respecto de las jugadoras de otras instituciones, que empiezan por la premisa de permitirles a estas jugadoras ser realmente profesionales y vivir del fútbol, que no pasa en otras instituciones, y les cuesta o tienen que tener otra profesión, además de la práctica deportiva y demás. También la profesionalización y la visibilización del fútbol femenino ha permitido que jugadoras del club hayan sido vendidas al exterior de la misma manera que son vendidos los jugadores del fútbol de plantel masculino, lo cual redundó en ganancias para la institución, pero además en mejoras a la calidad profesional de las jugadoras que están en la selección nacional y que ahora están jugando en Brasil, están jugando en Europa, en los Estados Unidos, que es una liga muy fuerte en materia de fútbol femenino. Entonces, y que también les ha permitido mejorar su performance económica. También, en una novedad dentro del deporte, hemos planteado que a partir de la problemática que hubo con el director técnico anterior del plantel femenino, actualmente el equipo femenino de fútbol está dirigido por una directora técnica, exjugadora de la selección argentina de fútbol femenino, de manera tal que, bueno, hay todo un sendero de visibilizar y permitir la difusión del deporte femenino. En este contexto, insisto, la negociación de los contratos, la introducción de estas cláusulas que imponen obligaciones a los patrocinadores de no centrar sus acciones de comercialización, de marketing, cualquiera que fueren, únicamente en el plantel de fútbol profesional masculino, nos ha permitido mejorar sustancialmente los resultados.
Por supuesto que sería deseable que este cambio que hemos empezado sea acompañado por otras instituciones. Por supuesto que lo que hacemos no puede reemplazar políticas públicas, ni pretendemos, pero me parece que sí hemos empezado a tener un camino de liderazgo en respecto de empezar a llamar la atención de que la publicidad y el marketing en el fútbol, por lo menos, no puede centrarse únicamente en los planteles de fútbol masculino, si queremos tratar de tender a la equidad de género que, como decía hace un ratito, las cuestiones de justicia imponen, ¿no? La equidad de género no es una cuestión de filosofía, es una cuestión de justicia. No hay razones de ninguna índole por las cuales tengamos que seguir sosteniendo el status quo respecto de la preponderancia del deporte masculino por encima del deporte femenino. Por supuesto que el camino, como les decía, es largo. El ideal al que aspiramos es que el deporte femenino pueda contar con sus sponsoreos particulares y no quedar enganchado al sponsoreo del deporte masculino. O sea, no se nos escapa que la atracción al sponsor es poder aparecer en la camiseta o en los carteles de la cancha, en los partidos del plantel de fútbol masculino, y que ese es el enganche, y nuestro aspiracional sería que las chicas pudieran tener su propio sponsor. Lo que estamos encontrando es que si hiciéramos eso, el resultado económico sería peor para el plantel de fútbol femenino. Lo que encontramos que por ahora es más beneficioso es hacer este enganche, pero sin dejar de tener en miras que en algún momento lo ideal sería desengancharlo y que puedan correr por carriles independientes. Esto sucede no solamente en el fútbol y no solamente en Boca, lo podemos encontrar en otros deportes, el hockey, el rugby, el plantel femenino de rugby está patrocinado por el mismo sponsor que tiene el sponsor de rugby masculino, y obviamente aceptaron patrocinar a las mujeres por el interés de aparecer en la camiseta del plantel masculino, ¿no? Y así, vóley y el deporte que ustedes quieran llamar. Insisto, nuestro aspiracional es a que esto pueda correr por carriles separados y que en algún momento el deporte femenino genere sus recursos propios y genuinos sin depender del deporte masculino. Por cuestiones culturales, esto hoy no es así. La atracción deportiva sigue centrada en el deporte masculino. Hoy un partido de fútbol femenino todavía no convoca tanta gente a la cancha. En Argentina, en otros países sí. En Argentina hoy todavía el fútbol femenino no convoca tanta gente como el fútbol masculino, ni genera la atención en la televisión de la atención en cuanto a cantidad de personas que miran los deportes. Entonces, también cuesta desde ese lugar conseguir sponsor independiente. La otra cuestión que hemos empezado a implementar respecto de la equiparación de género no solamente tiene que ver con el sponsor en cuanto a sus acciones comerciales, fotografías, videos que aparecen en Instagram y demás, sino que también desde el año pasado Boca ha cerrado contratos para la televisación de los partidos de Copa Libertadores con no solamente la televisión de aire, sino también a través de un canal propio que está en Instagram, que está el soporte técnico para la difusión de los partidos por Instagram, viene dado por canales de televisión, y esas transmisiones no solamente incluyen la Copa Libertadores de fútbol masculino, sino también que en las mismas condiciones y con la misma difusión se difunde la Copa Libertadores de mujeres. De hecho, el año pasado Boca llegó el plantel femenino hasta las semifinales, perdón, hasta la final de la Copa Libertadores de fútbol femenino, y todas las instancias fueron transmitidas con calidad de HD en Instagram y en el canal de Boca, con la misma calidad con la que se transmite los partidos de fútbol masculino, lo cual también es un aporte más a tratar de romper esta cuestión cultural y generar una mayor visibilización del fútbol femenino.
En consecuencia, y antes de empezar a abrir un espacio de debate con los participantes, que para eso estamos, no se nos escapa que hay mucho por hacer, no se nos escapa que el camino es largo, porque más allá de los aportes jurídicos que podamos hacer desde el Departamento de Legales, hay cuestiones culturales que requieren cambiar y que requieren revisión. No se nos escapa que además hay que trabajar desde otros aspectos, pero lo cierto es que hay un camino cuanto menos novedoso comparado con lo que vemos en otras instituciones, en un aspecto esencial del deporte profesional, que es el manejo del dinero, el manejo de los patrocinadores y la intención de que ese manejo del dinero tenga un reparto más equitativo y que permita atender a la equidad de género, a la visibilización del deporte femenino y y permita la mejora económica sustancial de las deportistas en la misma medida que los deportistas masculinos pueden hacer. Así que bueno, quería traerles estas novedades, abro el espacio a debate para poder generar algún intercambio de ideas. Ceci. Sí, gracias, Walter. Yo voy a aprovechar para hacer una introducción y la veo acá, Agustina Cusolino, así que Agus, vamos a charlar contigo. Me parece súper interesante en el sentido de crear un espacio, ¿no? Un poco desde el punto de vista que nos estás contando, digamos, en la contratación, que obviamente está muy bueno marcar un rumbo y hacia eso está yendo el mundo, pero también en este espacio de dar visibilidad es dar oportunidades a continuar con el deporte, porque en general las mujeres hacemos deportes primario, secundario, en la universidad cuando podemos, y ahora les quiero contar por qué cuento el caso y voy a hacer la intro a Agustina. Cuando yo le hago la entrevista a Agustina para entrar a la carrera de abogacía, justamente una de las cosas que le interesó la UCEMA era porque teníamos los viernes libres para primer año en aquel momento, después siempre hay un día, ella me dice, no, porque yo entreno hockey y no quiero dejar el hockey. Bueno, así fue después con los años. Agus se recibió de abogada y hoy es profesora adjunta en la Cátedra de Diversidad, Género y Derecho de la UCEMA. Entonces quería aprovechar, vos que estás con la pata en el deporte, ¿no? Yo veo mucho eso, que muchas veces las mujeres nos gustan y hay cosas que las dejamos porque entre el trabajo, la casa y los tiempos no podemos hacer todo, ¿no? Entonces se provoca ese tipo de brecha bastante grande. Agus. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Ceci. Sí, a ver, ¿qué pasa? Hay una cuestión que pasa en todos los deportes, por el género en general, los deportes femeninos tienden a o no ser profesionales directamente, como sí pasa en el caso de cuando hablamos desde el lado masculino del deporte, como lo puede ser el tenis, el rugby, bueno, justamente el rugby no, pero el fútbol. Y por el otro lado también es una cuestión de Argentina, como por ejemplo, justamente el hockey en Holanda, en Alemania, es un deporte profesional, y en Argentina no, es un deporte totalmente amateur. Por lo que no solamente las mujeres, sino que muchos deportistas en estas disciplinas se ven obligados como que a hacerlo, si bien con la mentalidad profesional que conlleva realizar un deporte, sí hacerlo al fin y al cabo de manera amateur y tener que tener otras aspiraciones profesionales en la vida de cada uno. Por el otro lado, como bien nos contó y nos puso al día Walter, hay una realidad que es una diferencia de género en disciplinas que son profesionales efectivamente, como lo es el fútbol, que se profesionalizó hace muy poco dentro de lo que es el fútbol femenino, que cuesta equiparar justamente las cuestiones económicas para las mujeres con respecto a los hombres. Hay una realidad, y es que el fútbol masculino tiene años de trayectoria dentro de lo que es el mundo comercial y genera muchísimos ingresos, si no es que genera el mayor ingreso a nivel mundial. Entonces, tiene lógica y sentido justamente que los réditos económicos que dé y que generen los jugadores de fútbol sean mayores que los femeninos. Me parece que es una iniciativa buenísima e indispensable para equiparar este desequilibrio que hay en lo económico
arrancar desde el sponsoreo, que también es una fuente grandísima de lo que es los ingresos para el deporte en las disciplinas en general, ya sean los contratos de televisión, fomentar los partidos en la Bombonera, que es algo que también surgió hace poco. Antes las mujeres de Boca, los partidos, no los jugaban en el estadio, los jugaban en el predio. Y Boca fue uno de los primeros en implementar que las mujeres también jueguen en el estadio y se vendan las entradas para también, yo creo, equiparar los ingresos para después, al fin y al cabo y a largo plazo, equiparar los salarios, que sería como que a años luz, pero la meta final, tengo entendido. Después, si puedo seguir hablando un poquito más, estaba justo por escribir una pregunta para Walter, el tema de a dónde mira Boca para poder independizar los sponsors de los equipos femeninos de los masculinos, que me parece buenísimo, y por el otro lado pienso, está bien, si estamos hablando de un proyecto de equidad y de igualdad, no estaría buenísimo quizás la propuesta de decir que tanto los sponsors femeninos como masculinos sean igual para los dos, ya provengan del lado masculino como femenino, como que si te atas al fútbol de los dos lados. A ver, hola Agustina, ¿cómo estás? Mirá, hoy por hoy es así, o sea, hoy por hoy el mismo sponsor del fútbol masculino es el sponsor del fútbol femenino, son los mismos en base a esto que estamos planteando, ¿no? Si vos querés sponsorear el fútbol masculino, tenés que sponsorear el fútbol femenino y tenés que visibilizar el fútbol femenino, o sea, no alcanza con que pongamos tu nombre en la camiseta, que las chicas lleven tu nombre en la camiseta, sino que esto que te decía, ¿no? Si tenés que sacar una foto, tienen que estar todos. Ahora, en el largo plazo, y si esto es una cuestión cultural, la idea es independizarlos por varias razones. Primero, para que el fútbol femenino pueda tener sus recursos propios y no tenga que depender del fútbol femenino. Pasa que si hoy generamos ese desenganche, la diferencia económica es enorme, ¿no? Lo que está dispuesto a pagar un sponsor para patrocinar al plantel de fútbol masculino no están dispuestos a pagarlo en el plantel femenino. Entonces, hoy se mantiene esto que vos decís, es el mismo sponsor para los dos, de manera tal de que para que haya una equiparación de ingresos. Ahora, el día de mañana, si podemos conseguir que el fútbol femenino sea igual de atractivo, o bastante más atractivo, no necesariamente llegar a igualdad, al tener dos sponsors multiplicamos los ingresos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista económico, a las instituciones le conviene que crezca el deporte femenino, porque al estar profesionalizado el fútbol femenino, es una fuente más de ingresos. O sea, Boca, al poder vender una jugadora al exterior, generó ganancias. Digo, y el club se vio beneficiado por esto. No es que es solamente una cuestión de justicia, que insisto, lo es. Pero digo, si no lo quisiéramos ver con una cuestión de justicia, me conviene tener un sponsor más, porque me genera más ingresos. Pasa que hoy, si genero el desenganche, el dinero que tengo para repartir en el plantel femenino sería sustancialmente menor que el que puedo repartir ahora. Entonces, necesito mantener este esquema para que hasta que crezca lo suficientemente el interés en lo otro para poder generar otro tipo de ingresos. Pero bueno, la primera intención, que como comienzo de camino, no como meta de llegada, fue esto que vos decías. No nos parecía bien que una jugadora de fútbol profesional tenga que hacer otra cosa además de jugar al fútbol. Digo, y no tiene que ver con aquella jugadora que tiene otra meta en la vida, que quiere ser abogada, que quiere ser médica, que está muy bien, ¿no? Quien afronta el deporte como una actividad adicional a otras metas que tiene en la vida. Digo, un hombre se puede plantear tranquilamente, yo quiero vivir del deporte, ¿no? Quiero vivir del fútbol, Entonces, lo que nos parecía como puntapié inicial, bueno, tratemos de llegar a que una chica que juega al fútbol pueda tener también esa posibilidad de decidir, quiero vivir del fútbol. Lo que dura la carrera de futbolista, ¿no? Que todos sabemos que son cortas, tanto para mujeres como para varones. Paradójicamente, las carreras de las mujeres suelen ser un poco más largas. Habrá que ver por qué. Las mujeres terminan jugando a nivel profesional a una edad mayor que la de los hombres, quizás porque tiene menos roce físico el juego, por lo que fuere, pero tiene mayor vida de carrera, útil de carrera, ¿no? Digo, el punto inicial es generar
que una jugadora pueda vivir del fútbol. Después vemos, ¿no? Pero es como un punto inicial. No sabemos si se va a salvar como se pueden salvar algunos jugadores de fútbol. Y digo algunos, no son todos, porque una cosa es la realidad de un jugador de Boca y otra cosa es la realidad de un jugador que juega en el ascenso, y muy distinta es la realidad. Y mismo los jugadores de Boca, no es lo mismo un jugador que puede sostenerse en el nivel profesional durante varios años que un jugador que va y viene. Digo, está lleno de historias de jugadores que pintaban para estrellas y terminaron trabajando de otra cosa. Pero bueno, la idea es tratar de esto, ¿no? Que una jugadora pueda tener la opción de decidir: yo quiero vivir del fútbol, y pueda hacerlo. Y pueda dedicarse a entrenar profesionalmente, pueda dedicarse a que no tenga que estar pensando en otras cosas, y tiene la habilidad, por supuesto, y las ganas de jugar al fútbol. No, eso está buenísimo, porque una de las primeras cosas que yo me acuerdo que que había salido como justificación de decir no, porque el fútbol masculino es mejor, es más importante, es justamente que los niveles de las jugadoras de fútbol, apenas arrancó el fútbol femenino como profesional, era sustancialmente menor. Claro, o sea, lógicamente, la jugadora de fútbol no empezó a jugar con la pelota cuando tenía 3 años, no es algo que se habituaba a hacer, como si se habitúa ahora. Entonces, las cuestiones técnicas se aprenden mucho más de grandes, la motricidad es distinta. Biológicamente es distinta, pero el planteo de justamente de Boca, de decir, ok, si una jugadora quiere, puede decidir dedicarse a esto y poder vivir de esto y hacer esto, lógicamente las cuestiones físicas que quizás diferencian muchísimo al plantel femenino y masculino al día de hoy van a cambiar eventualmente. Si todas empiezan a entrenar 3 veces por día, hacer un triple turno, un doble turno todos los días, bueno, eso también yo creo que va a ser importantísimo para el crecimiento del deporte en general, más allá de la visibilidad que le dan los sponsors, sino para la competitividad y el crecimiento individual de cada jugadora. Como vos decís, ¿cuántas jugadoras hay ahora que se vendieron afuera? Podrían ser muchísimas más, y no solamente salientes de Boca. Claro. Así que nada, eso como comentario me parece súper interesante. Dale, gracias. Bueno, abrimos si alguien quiere hacer una pregunta, comentario, reflexión. Sí, Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Te quería hacer una pregunta, Walter, en particular. ¿Cómo toman esto las marcas? Porque yo tengo una hija que juega en hockey, y por ejemplo ahora Procer está sponsoreando también las remeras de las jugadoras de hockey en el club. Pero entré justamente recién al Instagram de Procer y al Facebook de Procer, y todas sus fotos, aún las primeras fotos son las del club en el que juega mi hija, son todas de los varones, de rugby. Y a su vez, las chicas tuvieron que como que pagar por las camisetas, a rugby se las regalan. ¿Cómo toman esto las marcas? Te pregunto, porque capaz que desde Boca es como, no sé si llamarlo fácil, pero desde Boca, digamos, es un club que tiene como mucho más poder a la hora de negociar con una marca. Pero la mayoría de los clubes un poco más chicos, ahí es la marca la que como que fija un poco más las reglas. ¿Cómo lo toman las marcas? Quería ver. Sí. Yo te digo, he participado en procesos de negociación con marcas que son importantes. De hecho, el sponsor nuevo de Boca es una casa de apuestas sueca que tiene sponsoreados equipos a nivel mundial. O sea, no había mucha diferencia de fuerzas a la hora de negociar. No es que estábamos negociando con una pyme de un barrio humilde. Estábamos negociando con un gigante económico, y el anterior sponsor era Qatar Airways, y negociamos con DirecTV, y digo, la verdad es que el proceso normalmente lo que llega es al departamento de legales, es un modelo de contratos que mandan las marcas con lo que ellas pretenden, y nosotros empezamos a trabajar sobre esos, y empiezan a darse ida y vueltas con los departamentos de legales de las marcas, y las discusiones siempre pasan por otro lado. Y eso que nosotros le metemos las cláusulas estas con control de cambios en rojo, subrayadas, o sea, no es que se las escondemos y pasó y punto. Digo, están bien visibles para que vean que se está agregando esto, y
nunca nadie nos hizo ningún tipo de objeción, o sea, las discusiones terminan pasando por otro lado, cuestiones de responsabilidad, formas de pago eventualmente, pero este tipo de cláusulas, en el tiempo que estoy yo por lo menos, no han merecido ningún tipo de objeción y de resistencia, como tampoco nos sucede que tengamos que salir a llamarles la atención a que cumplan con esto. El actual sponsor ya subió 2 o 3 videos con el sponsoreo, y en el video aparece el plantel de fútbol femenino. Digo, no es que hemos tenido que exigir el cumplimiento de la cláusula, que bueno, te la firmo y después me hago el distraído a ver qué pasa. La experiencia ha sido realmente buena, no hemos tenido inconvenientes. De hecho, los contratos incluyen, no solamente por este tipo de cláusulas, sino en general para el cuidado de la marca, porque Boca es una marca en definitiva, que toda campaña de marketing requiere de la aprobación y una supervisión del departamento de marketing del club, y no hemos tenido inconvenientes con este tema. Me parece que lo que falta es que otras instituciones de todos los deportes empiecen a pedirlo de la misma manera. O sea, me parece que en cuanto esta conducta empieza a ser la regla, las marcas lo van a empezar a tomar naturalmente. Y me parece que por otro lado, más allá de que Boca tiene cierta fortaleza, que no se me escapa, también hay cierto temor de las empresas a quedar expuestas hoy por hoy frente a una cuestión de inequidad de género. Decir que una empresa no cumple con políticas de género le genera un daño a la imagen, le genera una lesión publicitaria que no quieren afrontar. Entonces, en el caso que vos comentás de Prócer, mirá, Prócer, ¿por qué no apareces, no mostrás a las chicas de hockey tanto como los de rugby? Porque puede llegar a haber alguna consecuencia de esto, les debe hacer ruido. Entiendo que Prócer, en particular, yo jugué al rugby muchos años, es una marca muy identificada con el rugby. Entonces, ahora tener que abrirse a otros deportes les cuesta. Me tocó jugar al rugby además en un club que es uno de los primeros que han tenido plantel de rugby femenino, y conseguir que Prócer quiera meterse al rugby femenino también costó mucho. No crean que fue algo sencillo. Pero bueno, me parece que, como todo en el derecho, es lucha e insistencia, y dar pequeños pasos e ir avanzando. De vuelta, el problema de fondo no es legal, el problema de fondo es cultural, y los cambios culturales requieren de procesos largos. No es porque Boca ponga una cláusula en un contrato y permita o tienda a la mayor visibilización del deporte femenino, ya está hecho, ya cambiamos. Hay mucho laburo por hacer, ¿no? Son cambios culturales fuertes que se necesitan. Y mostrarles también esto que les decía, mostrarles la conveniencia económica. Che, Prócer, si vos mostrás a las chicas, vas a tener más chicas comprándote tus productos. Te amplias el mercado, porque antes vos tenés un mercado centrado en varones y ahora tenés un mercado más amplio, le vendés a varones y a mujeres. Entonces, también hay un ganar para vos en esto. Porque normalmente cuando uno plantea estas cosas salen con la ideología de género y demás. No, miren, acá hay un beneficio económico. Mírenlo y traten de aprovecharlo. Sí, Ceci, perdóname. No, totalmente, y es muy bueno. Realmente está bueno también darle visibilidad a este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces uno lo ve como una tendencia, una moda, esta cuestión que hoy está en agenda, los temas de género, los cupos y demás, y digamos, incorporarlo en un club como puede ser Boca Juniors es muy importante, sobre todo para el resto, ¿no? Como ejemplo. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? ¿Comentario? Sí, Sí. Mariela. Perdón que vuelva, porque Sí. así como Boca tiene este tipo de posición, digamos, a la hora de hacer sus contratos de sponsoreos con las marcas, ¿los otros clubes también? Hay como una especie de, no sé, como una cámara de clubes que se juntan para decir, bueno, esta es nuestra agenda, vamos por acá. Más que nada me interesa eso por si eso después baja a los clubes más chicos. Hoy La- Naciones Unidas tiene toda una política con respecto a deportes y temas
de cupo, digamos, no de cupo, sino de dar visibilidad y este tipo de cosas. Sí, a ver, ¿qué hacen los otros clubes? La verdad, no lo sé, no conozco. Revisando a veces un poco el Instagram y redes sociales y demás, no parecería que hubiera una política parecida porque uno ve las publicidades y demás y no ve la participación que uno ve en Boca. Ahora, si las cláusulas las ponen en sus contratos y después no las exigen, si no dicen nada, ¿cómo lo manejan? Realmente no lo sé. No quisiera opinar porque realmente no conozco qué hacen los otros clubes. Los clubes siempre están en permanente contacto a través, en el caso del fútbol, hay reuniones semanales en la Asociación de Fútbol Argentino para discutir otros temas. No sé si se hablará específicamente de esto, pero los clubes permanentemente están en contacto por un montón de temas. La organización de los eventos, de los partidos, montones de cuestiones. Entonces, si hablan de este tema, no lo hablan, tampoco lo sé, pero creo que cada club tiene su autonomía al respecto, ¿no? Boca tiene un departamento específico de igualdad de género, hemos implementado también un protocolo, hemos implementado en estos años 3 protocolos, uno de igualdad de género y de violencia, uno de, dos, y un protocolo sobre violencia en los estadios, que tiene algunas cuestiones de parecida con las de violencia de género, contra las cuestiones xenofóbicas, racistas y demás. Esto, confieso, viene a raíz de también, en materia de cuestiones de estadios, la Conmebol es muy exigente, muy rigurosa respecto a cantos xenofóbicos, cuestiones discriminatorias y demás, y ha sancionado y sanciona fuertemente a los clubes. Así que bueno, también Boca en este sentido ha tomado la política de inclusive reservarse el derecho de excluir a personas como socios si hay violaciones a determinados protocolos, cantos racistas, insisto, discriminación de cualquier tipo, porque las sanciones pues son fuertes. Luciana, y después te doy la palabra a Gus. Luisina, perdón. Luisina, perdón, estaba leyendo mal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué Buenas tal? tardes. No, a mí me quedaron resonando algunas cuestiones. Primero, decir que, o sea, entiendo que por ahí Walter obviamente va a conocer de Boca porque trabaja en Boca, pero en realidad creo yo que proviene de AFA. Primero, hay una cuestión como en cuanto al fútbol femenino, una imposición de AFA hacia los clubes. No me acuerdo bien en este momento cómo es digamos, la obligación que puso AFA, pero se la puso a todos los clubes para que, digamos, todos puedan en el fútbol femenino generar cada uno con sus herramientas, ¿no? Porque no es lo mismo comparar Boca con, qué sé yo, Chacarita, Sí, Sarmiento de como Junín, clubes de con todo primera, respeto a que la del gente de Sarmiento. ascenso, pero bueno, me parece como que viene en líneas generales en todos los clubes habiendo un trabajo importante en cuanto a la cuestión del laburo en género. Hay clubes como Vélez, San Lorenzo, que son pioneros en varias cuestiones de género. No solo, bueno, por ahí en los sponsoreos, sino en cláusulas, en contratos ya directamente con los jugadores de fútbol por los problemas cuando caen bajo alguna causa de género, y esto como que viene bajando desde la AFA hacia todos los clubes. Yo lo digo particularmente, yo soy de Gimnasia, soy de la Ciudad de La Plata, y en Gimnasia laburamos un montón el género, la parte de género también, y el fútbol femenino también, bueno, ha crecido en el último tiempo y demás. A lo que quería ir es que está bueno también como esto que decía Agustina, ¿no? Sí, más temprano, de que, bueno, no es lo mismo haber jugado al fútbol o hacer cualquier deporte, y no solo no hacerlo, porque uno por ahí lo hace, por ahí a Agustina le pasó jugando al hockey, que sabes que no vas a vivir de eso. Entonces, los chicos cuando son chiquitos y juegan al fútbol y los papás los llevan con la esperanza de que sean el futuro de
la familia entera, bueno, obviamente que ahí se depositan un montón de cosas que no sucede cuando el deporte no es profesional. Y es claro que primero viene por una presión cultural, ¿no? Por un cambio cultural, pasan estas cosas, pero bueno, primero viene la inversión y después vienen los resultados. Y está más que claro, si uno ve el fútbol de Europa, el fútbol femenino de Europa, te das cuenta que los resultados, o sea, ellos empezaron con el proceso que por ahí llevamos nosotros 5 años como mucho, bueno, Europa lo viene haciendo hace 15 años y los resultados se pueden ver. Entonces, sin inversión, por más de que está bueno esto de recalcar que, porque vos necesitas atraer, entonces decirle esto que nos decía Walter, como bueno, sí, también te trae un beneficio económico, porque generás más sponsor, generás más recursos y demás, pero bueno, sí o sí tiene que haber una inversión. Va, yo al menos lo miro hoy como una inversión, como sucede en cualquier deporte, o sea, puede ser en el fútbol femenino o puede ser en cualquier otro. Primero es una inversión que después en un futuro te dará resultados, como puede llegar a ser vender una jugadora, como el caso que decía Walter, que bueno, hoy a Argentina en el fútbol femenino le cuesta mucho. Creo que si seguimos por este camino de crecimiento, que creo que todos los clubes lo están llevando a cabo, en menor medida algunos, en mayor medida otros, pero bueno, creo que hay como medio un acuerdo y una bajada de AFA, me parece, una presión de AFA para que esto suceda. Vamos a ver los frutos del fútbol femenino en el futuro en los clubes. Sí, a ver, te agrego algo, Luisina. Yo creo que hay clubes que trabajan muy bien la cuestión, independientemente del tamaño de la institución. De hecho, hoy por hoy uno de los referentes en fútbol femenino es Guayurquiza, que en fútbol masculino juega en el ascenso y en una tercera categoría, ni siquiera en el Nacional B, ¿no? Y en fútbol femenino viene llegando a las finales o estando primero o segundo en todos los torneos, digo. Me parece que se pueden hacer muchas cosas, inclusive de instituciones más chicas que Boca, si quiere. Me parece que Boca, lo interesante es que puede utilizar el peso que tiene para mostrar en un mayor grado el beneficio de impulsar esto, ¿no? Digo, y lo que le contestaba recién a Mariela, no sé muy bien cómo lo manejan los otros clubes. Lo que veo desde afuera es, miren, yo cuando veo la visibilización, lo que muestran en sus redes sociales, los otros clubes, el deporte femenino no tiene, o no parece que el mismo sponsor que tiene Boca patrocina Racing. Y en la foto de sponsoreo de Racing hay 3 jugadores del fútbol masculino como protagonistas del sponsoreo, ¿no? Entonces digo, no sé si tienen o no tienen la cláusula, pero así, viéndolo desde afuera, no lo veo. A eso me refiero. No digo que los clubes no hagan nada, ni mucho menos, porque es como vos decís, la AFA también está marcando un camino. Algunos le dan más bola, otros le dan menos bola, parecería ser, y cada uno con sus herramientas. Pero digo, lo que veo de afuera es que, inclusive con el mismo sponsor, no se ven las mismas cuestiones. Y de vuelta, y tomando lo que le decía Mariela, no es que el sponsor, cuando le dijimos, mirá que vas a tener que usar jugadoras del plantel de fútbol femenino, protestó, pataleó, nos dijo algo. Al contrario, discutimos otras cosas y eso pasó derecho. O sea, no parecería ser un problema ahí con el sponsor. Agus y después luego Guadalupe. Sí, yo lo que quería agregar a esto más que nada es la cuestión de la bajada de línea de AFA. Principalmente lo que hizo AFA para la bajada de línea fue la profesionalización del fútbol femenino. A ver, así como menciona Walter, Boca ganó la final contra la Guay de Urquiza y el año pasado fue exactamente lo mismo, o sea, la Guay de Urquiza llegando a instancias finales. Y no es un club como digas Boca, San Lorenzo, Racing, etcétera. Justamente lo que sucede es que muchos clubes grandes, chicos, medianos, etcétera, no tenían ni siquiera el fútbol femenino. O lo tenían y no profesionalizado. Y la bajada de línea principal que dio AFA para avanzar en este punto, yo tengo entendido que es justamente para poder competir en la categoría masculina, primera, B nacional, etcétera, o B metro, el club tiene que tener fútbol femenino también. Y ahí empieza toda la visibilización. No tengo entendido que haya una bajada de línea en lo que es cuestiones de género internas, o de sponsoreo, o de marketing. Eso corre claramente dentro de cada club, y destacar en principio a Walter
que hay pocos hombres hablando de esto y metidos en el tema y diciendo, ok, bueno, hay que darle bola, es una cuestión cultural, está sucediendo y hay que hacerlo. Así como se negoció con Betson en Boca, que se le dé bola al sponsoreo del fútbol femenino, justamente como lo acaba de mencionar en Racing, no sé si pasó o no pasó. A lo que aparenta, no fue así. Y bueno, es un poco también de integrar esta perspectiva, no solamente económica, que es recontra importante, sino también de género y cultural que está cambiando. Así que nada, en principio, nada, comentarios, agregar eso. Guadalupe. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Walter, quería hacerte dos consultas en el marco de, bueno, de lo que vos estás hablando de Boca específicamente. Yo soy de Boca, estoy no metida hoy directamente en el club, pero sí, de hecho, con las gladiadoras acompañamos un montón. De hecho, yo también soy de La Plata y creamos la primera en ese entonces con el nombre Secretaría de la Mujer en nuestra peña, que fue la primera de Boca en toda la Argentina. No existían todavía los departamentos de género en los clubes, y bueno, nada, estuvimos en toda la evolución, me interesa mucho Boca, de hecho hoy estamos también colaborando con el club. Te hago dos consultas en el marco de lo que dijiste. Con el tema de no sé si estás metido vos, porque veo que sí lo del marketing y demás, pero en cuanto a los contratos de los jugadores de fútbol masculino, profesionales obviamente, ¿tienen charlado algo? Porque sé que hasta el momento Boca no lo hace, pero por ahí de acá en un futuro o en los nuevos contratos que se hagan, de poner cláusulas a los jugadores para que no sucedan cosas que quedan como si fuese una laguna jurídica, como pasó con el caso de Villa, por ejemplo, poner cláusulas como algunos clubes sí ya lo están haciendo, dentro de los contratos de los jugadores cuando surjan o les aparezcan causas en el marco de violencias de género. Sí, a ver, está charlado a futuro. Hoy, es verdad que hoy muchos de los contratos no contemplaban esas cláusulas y se están empezando a los nuevos contratos que se renuevan o que de los nuevos jugadores se están empezando a poner estas cuestiones. El tema Villa, más allá de algunas cuestiones que por cuestiones de confidencialidad no puedo charlar públicamente, pero a ver, hay un aspecto laboral ahí que de hecho sí tomó estado público, ¿no? Últimamente, donde no era tan fácil separarlo del plantel, ¿no? Digo, hoy tomó estado público que el jugador nos está pidiendo la reincorporación al plantel, ¿no? Y hay dos cuestiones ahí, no solamente una cuestión de afectación al patrimonio por alguna eventual indemnización laboral, que bueno, no creo que vaya, sino también por una clara intención del jugador de tratar de salir libre de la institución, lo cual también genera un perjuicio patrimonial, ¿no? Entonces, no es tan sencillo el tema, tan lineal, pero sí, a futuro se está reviendo esta cuestión y la idea es, no solamente en cuestiones de género, hay muy buenos modelos en base a lo que vos planteás, Guadalupe, con los contratos del Barcelona y en algunos otros deportes donde hay obligaciones de conducta a los jugadores, no solamente en cuestiones de género, sino en cómo tratar a un fanático, a un hincha que le pide un autógrafo. Digo, hay un montón de cosas que vienen dadas y vienen reguladas. El Barcelona tiene que es el modelo que estamos mirando, tiene un montón de cosas interesantes que estamos de a poco pensando para incorporar. Bueno, no, genial, buenísimo. Te preguntaba, sí, conozco desde adentro del club, por eso te lo decía. Sé lo que pasa precisamente con el caso Villa, por eso, para evitar que sucedan cosas nuevamente para el club, como le pasa hoy con el caso Villa, como también ha pasado con otros, pero bueno, este es el más resonante hoy en día. Y con el tema de la Conmebol, te pregunto, porque tampoco lo sé, en cuanto al protocolo de género que tenemos desde el club, sé que la Conmebol, honestamente, sanciona, y lo hemos visto no solo en el caso de Boca, sino en los otros clubes que lo hace con el tema de cuestiones de racismo, más que nada,
yo no veo que la Conmebol o pare un partido o que imponga una sanción cuando, y hay todo el tiempo, tanto desde el lado desde la homofobia como en cuestiones de género, no veo que imponga sanciones. Sí, a ver, el protocolo de género de Boca no vino por la Conmebol, eso vino por una cuestión interna de Boca de hacerlo. El que vino por las sanciones de Conmebol viene con el de violencia y de conducta en las tribunas. Ese sí vino por atendiendo un poco los reclamos de Conmebol. Y a ver, nuestro protocolo habla de todos los tipos de trato discriminatorio. Más allá de qué sea lo que sanciona o no Conmebol, hacia adentro nosotros estamos incluyendo xenofobia, racismo, cuestiones de género, homofobia, digo, más allá de que si después Conmebol pone sanciones o no para un partido, no, bueno, eso ya es otra historia, pero nos parecía que nos quedábamos cortos o que era algo meramente un documento de compromiso, decir, no, bueno, voy a sancionar al que cante un canto racista y no incluir lo demás. ¿No? Porque, digo, ya que lo estamos, ya que hay que hacerlo, vamos a hacerlo bien. No nos vamos a quedar a mitad de camino con el tema. Pero bueno, el protocolo incluye más que lo que sanciona normalmente Conmebol, porque además, a ver, que hoy Conmebol tenga una mirada y una política no quiere decir que el año que viene tenga otra, ¿no? De hecho, partido a partido Conmebol puede cambiar de criterio, ¿no? Entonces, nosotros por las dudas preferimos ¿no? un protocolo un poco más amplio. Muy bueno, muy interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya estamos llegando a los 90 minutos que es el tiempo de nuestro seminario. Y nos vamos con alguna reflexión para el cierre. Agus. No, nada, agradecer, estuvo buenísimo, es súper interesante todo el tema, hay muchísimo para avanzar, creo que vamos de todas formas por muy buen camino, apoyo, bueno, como hincha de Boca, full la iniciativa, sobre todo que está teniendo el club y nada, digo, si alguno trabaja en un club, recontra-incentivo también a que vayamos hablando y proponiendo estas cosas, porque al fin y al cabo, nada, todo empieza así, charlando, hablando, proponiendo, y destacar sobre todo lo que dijo Walter, de que el cambio es cultural, o sea, económicamente va a haber beneficios, y sobre todo en el caso de que crean que no los hay, partir por la base de decir, ok, pues, cosas malas o de crecimiento económico no va a haber, así que fomentar sobre todo esa parte del tema me parece fundamental para seguir avanzando. Walter. No, bueno, de vuelta, me parece que está bueno el camino, es largo, no creemos que esto es todo y que está todo solucionado, hay mucho para seguir laburando. Me parece que a medida que esta idea se vaya esparciendo en otras instituciones y en otros deportes, el cambio va a empezar a poder ser también un poco más profundo, pero me parece que es un buen puntapié inicial, y en algún momento alguien en algún momento lo tenía que dar. Así que bueno, estamos contentos de haber sido nosotros y de empezar a caminar este camino. Esperemos no quedarnos solos, nada más. Muchas gracias, Ceci, por el seminario, estuvo muy bueno. Cualquier cosa, si quieren alguna inquietud, me pueden contactar en Instagram, skrieger.walter, me agregan, contesto los mensajes en la medida que puedo, así que cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, Walter, muchas gracias. También para nosotros es la primera vez que hacemos el seminario con este tópico, además de que vamos haciendo con temas de género. De hecho, bueno, tenemos la cátedra en la carrera de abogacía, que me acuerdo, Agustina, vos escribiste un trabajo cuando diste el final que tenía que ver con un tema de ¿cuál era el título en ese Era momento? personas transgénero en el deporte. Persona transgénero en el deporte, sí, muy bueno ese trabajo. Hay que publicarlo. ¿O lo publicaste? No. Bueno, después ahí hay que hablar con Walter.
Sí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a Gracias buscar por un los lugar para aportes, publicarlo. Guadalupe, Mariela, Luisina, bueno, y a todos los participantes. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Les mando un cariño a todos y muchas gracias, Walter, por tu tiempo y por el tema. Muchas por gracias a traernos el todos tema. y hasta la próxima. Nos vemos. Chao, gracias.